Entonces hice lo que dijiste. Agarré y las ideas que me vinieron a la cabeza. Pero puede que ustedes tengan otras ideas. Son ideas. Yo las voy a mencionar rápido. Es lo que con lo que uno lidia, en realidad. La doctora, en lugar de darnos descanso ayer, nos puso a trabajar. No sé si fue a usted. ¿Ustedes ya estaban avisados? A mí no me había avisado. Gracias. Yo voy a tratar de contestar estas preguntas, que son las preguntas que nos hacemos todos con estos pacientes. Son preguntas muy importantes. El problema de la titulación, ¿quién la realiza? ¿Qué se debe evaluar al intentar optimizar el manejo médico? ¿Con cuál medicamento inicio la titulación? ¿Qué tan segura es la implementación de un régimen flexible de diuréticos? Entonces, ¿quién hace la titulación? O por lo menos, ¿quién pienso yo? Puede que ustedes piensen diferente. El cardiólogo a cargo del paciente dentro o fuera de un programa de insuficiencia cardíaca. Esa es la persona que por obligación debería de hacer la titulación. Puede delegar, pero debe de supervisar. Al que le va a caer la espada en la cabeza es al cardiólogo responsable del paciente. Se puede delegar a otro colega que esté en hospital de día. Si uno no puede, puede que un internista entrenado en falla cardíaca o un residente que esté asignado al hospital de día se encargue de hacer la titulación. En nuestro hospital, en hospital de día, es una de las cosas que se hace, que es titulación de medicamentos. Y hay que recordar que tiene que ser el cardiólogo porque esto tiene algo de artesanal, que es parte del acto médico. O sea, ¿qué droga del grupo voy a elegir? O sea, ¿por qué elijo ese ARA2 o ese IECA o ese beta bloqueante? Por algo lo hago. ¿Qué dosis inicial voy a usar? Depende de muchas cosas. ¿Con qué frecuencia voy a evaluar ese paciente? ¿Voy a ir para arriba o voy a ir para abajo en la titulación? ¿Cómo está el paciente? Hay veces que tenemos que retroceder. ¿Cuánto cuestan esos medicamentos? Son cosas que tomamos en cuenta, son variables que quizás no las pensamos así desglosadas, pero al momento de tomar la decisión todas están en la cabeza. Y las comorbilidades que también van a ser clave para decidir esta droga sí, esta droga no. La otra pregunta es, ¿qué se debe evaluar al intentar optimizar el manejo médico? Entonces yo le agregué durante la titulación. ¿Cuán rápido lo haré? También lo agregué porque creo que es importante, es el tiempo que me voy a demorar en llegar a la meta. Entonces esto va a depender mucho de la droga que voy a titular. No es lo mismo titular un IECA que titular un beta bloqueante en cuanto a tiempo, o el sacubitril valsartán. Y por supuesto que la condición clínica del paciente es la condición clínica presente la que va a definir la droga que voy a titular. Cuando separo las drogas y tengo los inhibidores de la ECA y los ARA2, lo que me voy a fijar como algo muy relevante es la presión arterial, la edad. Sabemos que en los pacientes mayores la titulación es mucho más gradual. En los pacientes que son asiáticos, la titulación debe de ser mucho más gradual que en pacientes de otras razas. La función renal y los electrolitos son elementales. Las alergias como antecedente, no el edema de glotis. Estamos hablando que ya decidí dar esa droga, o sea, ya descarté todo eso. Es el paciente que me hace una respuesta alérgica tomando el medicamento como parte de un evento adverso y estoy atento a todos esos eventos adversos. Van a influir mucho en la titulación. En caso de los betabloqueantes, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la aparición de eventos adversos, cuadros sincopales, mareos, fatiga. El paciente dice yo este medicamento no lo quiero volver a tomar y nos tenemos que frenar ahí o tenemos que retroceder. Los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides también, la presión arterial, la función renal y los electrolitos y la aparición de eventos adversos, tanto clínicos como de laboratorio. Y aquí me sorprende a veces lo que uno lee, que en Estados Unidos ha habido épocas en donde pacientes eran enfrentados a la espironolactona y tenían un control de potasio una vez al año. Eso no debe suceder. En estos pacientes que estoy titulando debo de hacer controles cada 2, cada 4 semanas. Si es necesario, va a depender mucho del valor previo al siguiente control que voy a pedir. En caso de sacubitril valsartán,
la presión arterial es clave tanto para el inicio de la terapia como para dar el siguiente paso. Si el paciente tiene presiones arteriales sistólicas por debajo de 95 milímetros de mercurio, no debería de titular hacia arriba, debería de esperar. Igual que la función renal y los electrolitos, si el potasio o la creatinina están elevados, tengo que retroceder o tengo que cambiar alguna de las otras drogas. A veces la titulación no es de una sola droga, sino que se deben de tomar en cuenta otras. Los eventos adversos, por supuesto. La ivabradine, lo importante es la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los eventos adversos que puedan suceder. Podemos titular de 2.5, 5 o a 7.5, ustedes eso ya lo saben muy bien. Y en general para todos debemos evaluar cada 2 a 4 semanas, pero el intento de hacerlo debe de perdurar. Y esto se lo aprendí a Efraín. Siempre hay que insistir, o sea, no es que el evento de titulación es hoy y después nunca más voy a intentar titular. Puede ser que ese paciente haya cambiado su condición clínica en 6 meses o en un año y debo de tratar siempre de mantener en la mente que debo de titular hacia arriba, puede ser que obtenga un beneficio. Y el uso de péptidos natriuréticos, claro que puede ayudar en la titulación y en el seguimiento. La otra pregunta fue ¿con cuál medicamento inicio la titulación? Para mí hay que seguir las guías, es la primera opción. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la primera droga que voy a utilizar puede depender si el paciente es un hipertenso o es un coronario, porque puede que ya esté tomando un inhibidor de la ECA, un ARA2, o que ya esté tomando el beta bloqueante. Entonces la droga que voy a usar de inicio, por supuesto que va a ser sobre lo que ya viene tomando. Y la última pregunta es ¿qué tan segura es la implementación de un régimen flexible de diuréticos? Yo creo que los regímenes flexibles son seguros, si se conoce bien los diuréticos que voy a utilizar, eso me refiero a la farmacología completa, ya sea un diurético o combinación de diuréticos. Hoy la propuesta en guías es usar 2, 3 y hasta 4 diuréticos combinados, si es necesario, y hay que conocer las limitaciones y los riesgos, y por supuesto que no solamente es seguro, sino que es necesario hacer un régimen flexible para evitar mayor daño renal, porque no hemos hablado mucho del riñón, pero el riñón es fundamental. Gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues ahora una pregunta es, ¿qué tanto tiempo te queda a ti para hacer todo lo que nos dijiste cada 2 semanas? Bueno, dependo respecto a la respuesta de quién lo hace. Y acordate que yo trabajo en un hospital privado. Entonces yo manejo un volumen mucho menor al volumen que manejan en estos hospitales públicos. Pero mis compañeros en el Seguro Social hacen exactamente lo mismo. Lo que han logrado es que se distribuyen la tarea y se asignan los pacientes. Y en hospital de día el manejo de titulación se hace muy expedito porque, o sea, yo llego, vos me tomás la presión arterial, me ves la frecuencia cardíaca, ves el laboratorio y dices, sí, está en condiciones de titulación. Entonces le da la orden, va al hospital de día y en hospital de día me tienen 1 hora, 1 hora y media, me observan para ver si me hipotenso, si hago bradicardia y si estoy bien, me siento bien, me voy con las indicaciones, le damos el material escrito de lo que puede esperar el paciente de ese medicamento y entonces el paciente hace la alerta con el personal de enfermería. Nuestras enfermeras atienden las llamadas de los pacientes, yo no diría en la madrugada, pero no en horario de oficina, es amplio, o sea, en un horario razonable, pero a veces yo recibo consultas de la enfermera 10 de la noche, 11 de la noche. ¿Tú te has fijado unos metas de tiempos de titulación? Yo trato de seguir las guías y a las 2 semanas o a las 4 semanas trato de ver al paciente. Pero hay pacientes que los tengo que ver o antes o soy un poco más flexible. En realidad esto es muy de arte. Tengo pacientes que por ahí tienen un viaje y no los puedo ver en 2 semanas, entonces los tengo que ver en 3 semanas. Hay pacientes que dicen, doctor, tenemos muchos pacientes que son extranjeros y entonces viven un tiempo en Costa Rica y un tiempo en su país de origen. Entonces, a veces nos adaptamos a eso, pero si el paciente va a estar
fuera de nuestro radar por más de un mes, tratamos de establecer quién va a ser el que lo va a detectar fuera de ese radar nuestro. Ok, ¿algún comentario, Álvaro? Depende probablemente de por qué el paciente se descompensó. Pero si es un coronario. Pero digamos sin comorbilidad que indicase una de estas dos terapias específicas, sin comorbilidad previa. Sí, vos me haces la pregunta diciendo ciego a la causa de la descompensación. No, o sea, no señor, no. Con una cardiomiopatía, digamos, idiopática, que no fue isquémica, que no tiene indicación de beta-bloqueadores por su enfermedad coronaria, en quien obviamente está indicado el manejo farmacológico crónico, pero hubo que suspenderlo por una descompensación. ¿Cuál reintroducir primero? Porque esa discusión incluso yo la mantengo a veces en la clínica. Bien, yo no me preocupo mucho por eso. Yo lo que me fijo es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Si el paciente está taquicárdico, prefiero iniciar el beta-bloqueador. Y si el paciente tiene la frecuencia cardíaca por debajo de 70, inicio el inhibidor de la ECA. Siempre iniciamos inhibidor de la ECA. Y si no lo tolera, pasamos al ARA2. No damos ARA2 con el temor de que nos va a hacer tos. Lo educamos al paciente, nada más. Estos son pacientes que ya venían expuestos a la medicación, teóricamente, sí, y ya están acostumbrados a lidiar con esto, pero prefiero tomar esos dos puntos de referencia e inclinarme al betabloqueante dependiendo de la frecuencia cardíaca. Y en todo caso, después, no simultáneamente, pensar en ivabradine, pero ahí podemos discutir también un poco si es en secuencia o en simultaneidad. Doctor Alarco y después el doctor. Sí, solamente para complementar, yo diría de que ante un paciente con descompensación, yo creo que no deberían ser muchos los pacientes a los cuales tenga yo que suspender la terapia con betabloqueo. O sea, primero tratar de no suspenderla en lo posible, pues no, porque mucho es lo que vamos a perder. En todo caso, reducir a la mitad de la dosis en aquellos pacientes que no los estamos descongestionando bien. Y sí estoy totalmente de acuerdo, por lo menos también, igual que usted, que yo prefiero reiniciar un betabloqueador primero. El concepto que mencionás es extremadamente importante. Está prohibido quitarle los betabloqueantes, sería el concepto que tendríamos que tener en la cabeza, pero hay pacientes que están en shock cardiogénico y no le vas a dar el betabloqueante vía oral. O sea, no se lo vas a dar. Entonces tenés que reiniciarlo, ¿verdad? Pero la pregunta del doctor iba dirigida a ese paciente que le quitaste todo, lamentablemente, pero no debería de ser la rutina. Es importante hacer énfasis. Buenas tardes. Digamos, quisiera escuchar la opinión de algunos de los panelistas con respecto, tiene que ver algo con la titulación, el tratamiento a largo plazo de la falla cardíaca. Las guías europeas del año pasado, si recordamos el algoritmo, el sacubitril/valsartán, la indicación era iniciar y cambiar por IECA ARA2 cuando el paciente persistía asintomático. Recientemente, el American Heart hace un cambio que me parece, digamos, importante, en que recomienda, así el paciente esté asintomático, usted puede cambiar el IECA o ARA2 por sacubitril/valsartán, teniendo en cuenta el mayor impacto en la mortalidad con este medicamento. Es decir, yo puedo tener un paciente compensado con enalapril, con valsartán, con lo que quieras, de IECA o ARA2, pero yo puedo, según la recomendación americana, de cambiarlo a sacubitril/valsartán. ¿Qué comentario pueden tener? Si lo han hecho. Si quiere, yo le digo lo que pienso y vos... Yo creo que eso está bien orientado en relación a la muerte súbita. O sea, es llegar antes. Lo que pasa es que el estudio Paradigm tiene un límite. Y las guías de la Sociedad Europea se ajustaron a ese límite. Lo que dice la Sociedad Americana es en base a la evidencia que hay de los pacientes con insuficiencia cardíaca que el tema estable es una quimera. Entonces,
no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado varias veces que me llaman por teléfono y me dicen, doctor, le llamo para agradecerle todo lo que usted ha hecho. Don Juan estaba fantástico, lo vi hace 2 semanas y hizo una muerte súbita. Entonces, y estaba en clase funcional 1 o clase funcional 2. Entonces, ¿cuántas drogas tenemos que tienen impacto en muerte súbita en la terapia oral? Los betabloqueantes, los antialdosterónicos y sacubitril valsartán. Entonces, no está mal el concepto ese, pero el arte de la medicina, la guía es una guía de referencia y vos tendrás que tomar esa decisión con tu paciente individual, pero parece lógico, ¿no? Yo quisiera regresar un poco a quién hace la titulación. En nuestro caso, nuestro modelo que hemos propuesto desde el año pasado ha incorporado al rehabilitador cardíaco, que es un cardiólogo especialista en rehabilitación. De hecho, forma parte de la división que ahora dirijo, y dado que el cardiólogo que ve al paciente en el piso o en la terapia intensiva y que también asiste en consulta externa está muy saturado y no tiene consultas para hacer por ejemplo, en un paciente que se interna por descompensación, ya sea que esté naive al tratamiento o que esté en dosis subóptimas del mismo, no tiene consulta disponible a los 7, a los 30 días. Cuando nuestros pacientes se egresan del hospital, todos van a un servicio de rehabilitación cardíaca que forma parte de la división. Y estos pacientes, ahí es donde inician la titulación en aras de optimizar las dosis de los medicamentos y la combinación de al menos la triple terapia de control neuroendocrino. En este modelo, nosotros estamos logrando en un 80% de los casos, hacia las 9 semanas de seguimiento, llegar a la triple terapia con la dosis máxima tolerada por los pacientes. Y es un modelo que inició en mi hospital y que hoy forma parte de una red de 9 hospitales, sobre todo en el centro del país, que estamos probando y que nos está funcionando muy bien. Pero hemos empoderado a este profesional médico cardiológico que tradicionalmente se ha ido quitando, ¿no? Nosotros, al contrario, cada vez trabajamos más de la mano con rehabilitación. Yo también quería comentar, la verdad es que el tema de la titulación yo creo que es apasionante para todos, pero bueno, que hay más consejos generales que seguro que todos tenemos, como por ejemplo no titular nunca dos líneas a la vez, porque nunca sabes entonces si hay algún efecto secundario cuál es, o nunca subir de dosis un jueves o un viernes. Yo siempre les digo que sea el lunes para que tengamos toda la semana, pues ocurre algo, ¿no? Y 1000 chascarrillos más que podríamos decir. Pero lo que más quería comentar es que evidentemente esto es una balanza entre si queremos que se titule entre lo excelente, igual que la mesa, ¿no? Lo ideal y lo real. Si queremos que se titule a la gente o queremos titular perfecto, es una balanza. Lo digo porque evidentemente estamos diciendo lo mejor, somos unidades tal. Eso no es la realidad de las consultas de cardiología ni de la atención primaria ni del día a día. Si uno se lee la ficha técnica de un antagonista mineralocorticoide de espironolactona, el primer año hay que hacer como 7 análisis. No lo hace nadie. Entonces, siendo realistas, y yo durante muchísimos años al paciente se titulaba en casa él solito. Yo le educaba de todo, le decía las semanas que tenía que saltar, de saltar de qué dosis, le explicaba los efectos secundarios y le decía que fuera al médico de atención primaria a hacerse un análisis a la mitad más o menos para cómo iba todo. Así titulas más, claro, si quieres ser muy excelente en las formas, tienes que pagar en menos gente titulada. Lo digo a nivel general. Entonces, para mí, entre nosotros tiene que quedar el concepto de titulación excelente. Pero claro, luego es verdad que luego vamos diciendo que queremos que se titule hasta la dosis máxima tolerada por el paciente a la mayor cantidad de gente, y probablemente no es verdad si les exigimos que por otro lado sea exigente. Ni nosotros mismos lo hacemos, como no sea en un contexto muy especial, ¿no? Yo creo que eso sí que cuando hablemos con nuestros compañeros o con atención primaria, tenemos que ser realistas y bajarnos a la realidad del día a día. Acabo diciendo que yo paso consulta de insuficiencia cardíaca 4 días, pero uno paso consulta de cardiología general. No hago en absoluto lo mismo cuando soy un cardiólogo general con toda la lista de 30 pacientes de esa mañana que cuando estoy en la unidad. Entonces no le puedo exigir a nadie más que lo haga, ¿no?